En el corazón de una Dublín en penumbra, donde el eco de las conversaciones se mezcla con el humo de las chimeneas y el olor a té recién hecho, se alza una modesta casa de huéspedes. Entre sus paredes desgastadas conviven almas errantes, historias sin concluir y anhelos ahogados en la rutina. La casa, más que un refugio, es un crisol de esperanzas y fracasos, de deseos reprimidos y secretos nunca confesados. Aquí, cada huésped es un universo en sí mismo, un testimonio de la soledad, la nostalgia y la lucha por la identidad. Esta obra, que podría haber surgido de la pluma de James Joyce, nos sumerge en un entramado de vidas entrelazadas por el azar y el destino. A través de 15 capítulos, se revelan los misterios ocultos tras cada puerta, los susurros en la noche y las miradas que nunca se encuentran. Capítulo 1. El huésped callado. La lluvia caía con insistencia sobre la ciudad, arrastrando consigo los últimos vestigios de la luz mortecina del atardecer. Las calles de Dublín, empapadas y solitarias, parecían contener la respiración en un compás de espera indefinido. Bajo la luz intermitente de los faroles, una silueta se deslizaba por la acera con la determinación de quien ha caminado demasiado sin encontrar un destino claro. Su abrigo oscuro, de solapas levantadas, lo protegía de la brisa afilada que se colaba entre los edificios, y su sombrero calado apenas dejaba entrever el perfil anguloso de su rostro. Al llegar a la modesta casa de huéspedes de la señora Doyle, se detuvo unos instantes, como si estuviera reuniendo el valor para entrar. No era un hombre alto ni particularmente imponente, pero había en él una presencia que parecía ocupar más espacio del que su cuerpo físico permitía. Tomó aire y golpeó la puerta con los nudillos, 3 veces, pausado, como si esperara que el eco mismo le respondiera. La puerta se abrió con un chirrido contenido y apareció en el umbral la señora Doyle, de mirada sagaz y manos enguantadas en encaje gastado. Lo escudriñó sin disimulo, con la experiencia de quien ha recibido a demasiados inquilinos y ha aprendido a leer en sus ojos la historia que prefieren no contar. «Buenas noches, caballero», dijo con una voz que oscilaba entre la cortesía y la sospecha. El hombre asintió con un leve movimiento de cabeza y deslizó la mano en el bolsillo interior de su abrigo. Sacó un pequeño sobre amarillento y se lo extendió a la dueña. «Una habitación», murmuró con voz grave y profunda, como el último acorde de un violonchelo. La señora Doyle tomó el sobre sin abrirlo, midiendo su peso, evaluando su contenido más allá de lo material. No era la primera vez que alguien llegaba sin un nombre que ofrecer, sin una historia que contar, sin más equipaje que una presencia esquiva. Pero la casa tenía sus propias reglas. No hacía preguntas a quienes preferían el silencio, pero tampoco olvidaba los rostros que buscaban refugio entre sus paredes. «Sígame», ordenó la mujer, haciéndose a un lado para dejarle pasar. El huésped cruzó el umbral sin apresurarse. Sus pasos eran firmes, pero calculados, como si estuviera midiendo cada centímetro del suelo que pisaba. La casa olía a madera envejecida, a cera de velas derretida y a un rastro lejano de especias que flotaba desde la cocina. Subieron las escaleras en un mutismo cargado de preguntas que nunca serían formuladas. Cada peldaño crujía bajo el peso de los años, bajo el peso de los secretos que la casa albergaba. Al llegar al segundo piso, la señora Doyle se detuvo frente a una puerta de madera oscura, con una numeración dorada que el tiempo había empezado a desgastar. «Aquí tiene», anunció, girando la llave en la cerradura y empujando la puerta con la punta de los dedos. La habitación era austera, con lo justo para sobrevivir a la noche. Una cama estrecha con sábanas blancas, una mesilla con un quinqué que proyectaba sombras alargadas, y un armario con una puerta apenas entreabierta, como si guardara dentro el aliento de quienes lo usaron antes. El hombre entró sin prisa y dejó el sombrero sobre la mesilla. La señora Doyle, aún en el umbral, lo observó con el rabillo del ojo antes de hablar. «El desayuno se sirve a las 8. Hay agua caliente hasta las 10. Si necesita algo más, bueno, sabrá dónde encontrarme». El huésped no respondió. Solo asintió, y la dueña tomó aquello como suficiente. Cerró la puerta tras de sí, dejándolo en su silencio, en su quietud, en la tenue luz dorada que oscilaba sobre las paredes de la habitación. Él permaneció unos instantes inmóvil, con la mirada perdida en algún punto impreciso del suelo. Luego, con la misma lentitud con la que había llegado, sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno de tapas de cuero desgastadas. Lo abrió con manos firmes y recorrió con la yema de los dedos las líneas escritas con una caligrafía precisa y contenida. No había muchos nombres en aquellas páginas. Solo fechas, direcciones,
fragmentos de frases que parecían no querer revelar su significado. Y, en la última línea, garabateado con trazo apresurado: Casa de huéspedes, Dublín. Última parada. El huésped exhaló un suspiro que llevaba horas reteniendo. Luego, cerró el cuaderno y lo guardó de nuevo en su abrigo. Se sentó en la orilla de la cama y fijó la vista en la ventana. Afuera, la lluvia seguía cayendo con la misma insistencia, como si buscara borrar las huellas de aquellos que vagaban por la ciudad sin dejar rastro. Y él, un hombre sin nombre, un viajero sin destino, se dejó envolver por el sonido de las gotas contra el vidrio, mientras la casa de huéspedes, con su paciente omnisciencia, lo acogía en su red de sombras y murmullos. Capítulo 2. El comedor sombrío. El amanecer llegó perezoso sobre la ciudad de Dublín, filtrándose entre las rendijas de los postigos como un visitante indeciso. La lluvia había cesado en algún punto de la madrugada, dejando en el aire el aroma fresco de la tierra húmeda y el lejano murmullo de los carros rodando sobre el empedrado mojado. La casa de huéspedes despertaba con el lento parpadeo de quienes han dormido demasiado ligero, con el crujir de los suelos de madera bajo pies descalzos y el eco de una tos contenida tras las puertas cerradas. En la planta baja, el comedor esperaba, impregnado de la mezcla de olores que se adherían a sus paredes: café fuerte, pan recién horneado, un toque avinagrado de encurtidos y el persistente perfume de cera para muebles. La señora Doyle, como cada mañana, supervisaba la disposición de la mesa con la meticulosidad de quien se aferra a la rutina como si fuera un ancla en medio de un mar desconocido. El huésped callado bajó las escaleras con la misma cautela con la que había llegado la noche anterior. Su andar era pausado, deliberado, como si cada paso sobre la madera antigua marcara un capítulo inédito de su historia. Vestía el mismo abrigo oscuro, aunque sin el sombrero, y llevaba las manos ocultas en los bolsillos, envueltas en el misterio de su ausencia de palabras. El comedor estaba medio vacío a esa hora, lo que facilitó que los ojos de los presentes se posaran sobre él con la intensidad de quienes buscan desentrañar un enigma. En una de las esquinas, el viejo O'Leary removía su té con la parsimonia de un monje, observándolo de soslayo mientras el vapor se alzaba en espirales perezosas desde su taza. Cerca de la ventana, la señorita Finnegan, una institutriz de mejillas enjutas y labios apretados, leía un periódico con la expresión de quien espera malas noticias. El huésped cruzó la estancia con la elegancia inadvertida de quien no pretende llamar la atención pero lo hace inevitablemente. Se sentó en el extremo de la mesa, lejos de la chimenea, en el rincón donde la luz no llegaba del todo, como si su sombra prefiriera la compañía del crepúsculo incluso a plena luz del día. La señora Doyle se acercó con su andar firme y le sirvió café sin pedirle su preferencia, pues era evidente que aquel hombre no era de los que daban explicaciones innecesarias. El líquido oscuro llenó la taza sin prisa, como un presagio líquido que envolvía el aire con su aroma. Pan, mantequilla y mermelada, anunció la mujer, como si fueran más que alimentos, como si las palabras mismas marcaran la frontera entre la hospitalidad y el juicio. El huésped asintió con una leve inclinación de cabeza y tomó la taza con ambas manos. No bebió de inmediato. En su lugar, estudió la habitación con la mirada velada de quien absorbe detalles sin dejarse absorber por ellos. Los demás fingieron indiferencia, pero en el comedor sombrío, donde cada gesto era un capítulo en la historia de la casa, nadie podía ignorar la llegada de alguien nuevo. O'Leary carraspeó y agitó su periódico, aunque sus ojos seguían fijos en el recién llegado. «No se ven muchos rostros nuevos por aquí», murmuró, más para sí mismo que para obtener respuesta. El huésped levantó la vista un instante y luego volvió a su café. Su silencio era un muro infranqueable, una barrera entre él y el mundo que lo rodeaba. El reloj de péndulo en la pared marcó las 8:30 con un sonido hueco y pausado. Afuera, un coche de caballos pasó dejando tras de sí el golpeteo de sus ruedas sobre el empedrado. La señorita Finnegan pasó una página del periódico con la energía de quien reprime un pensamiento demasiado ruidoso. La señora Doyle se detuvo junto a la ventana, observando la escena con la expresión de quien ya ha visto este teatro repetirse demasiadas veces. Su mirada se posó en el huésped callado, evaluándolo como si esperara encontrar una grieta en su aparente serenidad. ¿Piensa quedarse mucho tiempo?, preguntó con voz neutra. El huésped levantó los ojos hacia ella. Por un instante, el reflejo del quinqué sobre la mesa iluminó sus pupilas, revelando un destello de algo difícil de nombrar. ¿Melancolía? ¿Desconfianza? ¿Algo más profundo, quizás? No lo sé, respondió, y su voz resonó en la habitación con la misma cadencia grave de la noche anterior.
La señora Doyle no insistió. Sabía cuando una respuesta era definitiva, incluso si dejaba más preguntas en el aire. El comedor pareció contener el aliento durante un instante más, antes de retomar su ritmo habitual. O'Leary volvió a su té, la señorita Finnegan cerró su periódico con un suspiro contenido y la vida siguió su curso en la casa de huéspedes, donde las sombras en los pasillos parecían saber más de lo que jamás se diría en palabras. El huésped terminó su café en silencio y se levantó con la misma discreción con la que había llegado. Dejó unas monedas sobre la mesa y salió del comedor sin mirar atrás, dejando tras de sí la incógnita de su presencia. Mientras la puerta se cerraba lentamente, O'Leary inclinó la cabeza hacia la señora Doyle, con el tono bajo de quien cuenta un secreto, murmuró. Ese hombre no tiene la mirada de alguien que está de paso. La señora Doyle apretó los labios. Observó la puerta cerrada y, con un leve encogimiento de hombros, respondió. Todos dicen lo mismo al principio. Luego, tomó la taza vacía del huésped callado y la llevó a la cocina, mientras en el comedor sombrío, la sombra de una presencia nueva se asentaba entre los demás como una pregunta sin respuesta. Capítulo 3. El pasillo de las voces susurrantes. La casa de huéspedes era un laberinto de sombras vivas y murmullos suspendidos en el aire. De día, las habitaciones y pasillos respiraban con el rumor cotidiano de los inquilinos, el roce de los periódicos, el tintineo de la loza en el comedor, los pasos cuidadosos en las escaleras. Pero de noche, cuando las lámparas de gas languidecían y la ciudad quedaba atrapada en el abrazo del silencio, la casa se transformaba. El huésped callado lo había notado desde su primera noche. Más allá de los ruidos esperables de un viejo edificio, la madera que crujía como si se desperezara, los suspiros del viento colándose por los marcos de las ventanas, había algo más. Algo apenas perceptible, como un eco que no pertenecía del todo al mundo visible. Era su segunda noche en la casa. Afuera, la lluvia volvía a tamborilear con insistencia contra los cristales, y en el callejón aledaño, un gato maullaba con un tono lastimero, casi humano. El huésped, envuelto en la penumbra de su habitación, dejó el libro que había intentado leer sobre la mesa y se frotó las sienes. El aire en la casa tenía un peso peculiar, como si algo invisible se posara sobre los hombros de quienes la habitaban. La tenue luz de la lámpara apenas lograba disipar las sombras que se extendían por las paredes, arrastrándose como manchas de tinta sobre un lienzo. Entonces lo oyó. Un susurro. No un simple crujido ni el silbido del viento. Era una voz, baja, etérea, apenas un hilo de sonido flotando en la penumbra. Se puso de pie con lentitud, afinando el oído. El murmullo se filtraba a través de la rendija de la puerta, como si alguien hablara en el pasillo con la boca pegada a la madera. Sin encender la luz, giró la perilla con cautela y abrió la puerta unos centímetros. El pasillo se extendía ante él, vacío. Las lámparas de gas estaban bajas, arrojando un resplandor trémulo que apenas iluminaba las alfombras gastadas y las molduras del techo. El papel tapiz, de un tono mostaza apagado, se abombaba en algunas partes, como si ocultara secretos bajo su piel envejecida. El susurro continuaba. No venía de ninguna dirección específica. Parecía flotar en el aire, rebotando entre las paredes con una cadencia hipnótica, como si el mismo edificio hablara en voz baja. El huésped salió al pasillo sin hacer ruido, cerrando la puerta tras de sí. Caminó despacio, deslizándose sobre la alfombra sin dejar huella. A medida que avanzaba, el susurro se hacía más claro, aunque seguía siendo ininteligible. No era una conversación común, no eran palabras articuladas, sino un murmullo enredado en sí mismo, como el sonido de hojas secas frotándose entre sí. Se detuvo frente a la puerta de la habitación 7. El sonido parecía más fuerte allí. Pegó la oreja a la madera. Nada. Solo el silencio opresivo del pasillo, interrumpido por el lejano goteo de una tubería en alguna parte de la casa. Inspiró hondo y golpeó la puerta suavemente con los nudillos. No hubo respuesta. Esperó. El tiempo pareció estirarse. La sombra de la lámpara osciló en la pared como si alguien invisible se moviera detrás de él. Golpeó de nuevo. Esta vez, un crujido vino del interior de la habitación. No un paso. No un movimiento. Solo la madera protestando, como si alguien estuviera apoyado contra ella y hubiera cambiado de posición. El huésped callado retrocedió un paso. Miró a ambos lados del pasillo. Nada se movía, pero la atmósfera estaba cargada, como si algo contuviera la respiración en la oscuridad.
Volvió a su habitación, cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra ella, con los ojos fijos en la penumbra. La casa de huéspedes no era solo un lugar de tránsito para viajeros silenciosos. No. Había algo más. Algo que flotaba entre los muros, que se arrastraba por los pasillos y que susurraba historias que nadie pedía escuchar. Y esa noche, el huésped supo que no estaba solo. Capítulo 4. La habitación que no existía. El amanecer trajo consigo una luz mortecina que apenas logró disipar las sombras que aún se aferraban a los rincones de la casa de huéspedes. La lluvia había cesado, pero el aire seguía impregnado de humedad, como si la noche se resistiera a marcharse del todo. El huésped callado despertó con una sensación de extrañeza, un vago malestar que se aferraba a su pecho como un peso invisible. Se incorporó lentamente, tratando de recordar si lo que había experimentado la noche anterior había sido real o un sueño confuso. El susurro en el pasillo, la puerta de la habitación 7, el crujido del otro lado, todo flotaba en su mente como fragmentos de un recuerdo roto. Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad se desplegaba frente a él, cubierta por una bruma tenue que convertía las calles en un laberinto espectral. Decidió salir de la habitación y recorrer la casa. Quizás necesitaba ver la luz del día reflejada en los pasillos para convencerse de que todo había sido una simple alucinación nocturna. Se vistió con movimientos pausados, sintiendo el crujido de la madera bajo sus pies descalzos, y salió al pasillo. La alfombra seguía allí, desgastada y silenciosa. Las lámparas de gas proyectaban sombras débiles en las paredes. Todo parecía normal. O al menos, tan normal como podía ser aquel lugar. Se detuvo frente a la habitación 7. La puerta estaba cerrada. No había señales de que alguien hubiese salido de allí en toda la noche. Golpeó suavemente, esperando una respuesta. Nada. Probó girar la perilla, pero la puerta estaba cerrada con llave. Frunció el ceño y continuó su camino por el pasillo, sintiendo que algo lo observaba desde algún lugar invisible. Pasó junto a varias habitaciones hasta que sus pasos lo llevaron hasta el extremo del corredor. Allí, se encontró con algo que lo hizo detenerse en seco. Había una puerta que no recordaba haber visto antes. Era de madera oscura, más vieja que las demás, con un pomo de bronce opaco. La numeración sobre ella era peculiar, no tenía un número claro, sino una placa desgastada con caracteres apenas legibles. El huésped callado sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se inclinó hacia la placa, tratando de descifrar lo que decía. La inscripción parecía haber sido borrada por el tiempo, pero con esfuerzo pudo distinguir algo: habitación 13. El problema era que, según la dueña de la casa, no existía una habitación 13. Su respiración se volvió pesada. Miró alrededor, esperando encontrar algún otro huésped que pudiera confirmar que él no estaba alucinando, pero el pasillo estaba vacío. Tomó una decisión impulsiva. Extendió la mano y tocó la puerta. La madera estaba fría, mucho más de lo que debería estar en una casa cálida como aquella. Giró el pomo. Para su sorpresa, cedió con facilidad, emitiendo un chasquido sordo. La puerta se abrió lentamente, revelando un interior sumido en la penumbra. El aire dentro era denso, cargado con un olor rancio a polvo y tiempo detenido. Dio un paso adelante y cruzó el umbral. La habitación estaba casi desnuda. Una cama de hierro con sábanas amarillentas, una mesilla con una lámpara de aceite gastada y un armario de madera maciza eran los únicos muebles en el espacio. No había ventanas, solo paredes cubiertas por un empapelado desgarrado y decolorado. Lo más inquietante era que la habitación no tenía signos de haber sido usada en mucho tiempo, y sin embargo, la lámpara sobre la mesa estaba encendida. Una llama temblorosa danzaba en la penumbra, proyectando sombras alargadas en las paredes. El huésped callado tragó saliva. Sintió la necesidad urgente de salir, pero algo lo retenía. Algo en la atmósfera de la habitación lo sujetaba, como si una presencia invisible lo hubiera estado esperando. Entonces, la puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. Giró sobre sus talones, su corazón latiendo con fuerza. Intentó abrirla, pero el pomo no se movió. Estaba atrapado. El aire pareció volverse más pesado, sofocante. Un murmullo comenzó a llenar la habitación, un sonido apenas audible que se deslizó por las paredes como un lamento contenido. Se giró lentamente, con la piel erizada.
La lámpara de aceite comenzó a parpadear. Y entonces, vio la sombra en el espejo del armario. Era una figura alta, sin rasgos definidos, un contorno oscuro que se alzaba en el reflejo, inmóvil. No podía distinguir un rostro, pero podía sentir su mirada clavada en él. Su aliento se tornó errático. Retrocedió hasta chocar contra la puerta, su mente buscando desesperadamente una explicación lógica. Pero no había lógica en aquello. No había racionalidad en una sombra sin cuerpo. El murmullo se intensificó, transformándose en un susurro insistente. No podía entender lo que decía, pero la cadencia de las palabras era hipnótica, como un canto antiguo que emergía desde el fondo del tiempo. El huésped cerró los ojos y apretó los dientes. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. Cuando los abrió de nuevo, la sombra ya no estaba en el espejo. Estaba detrás de él. Un frío gélido recorrió su espina dorsal. La sensación de presencia era innegable. No podía moverse, no podía respirar. Entonces, la lámpara se apagó por completo. La oscuridad lo enguló. Y el susurro pronunció su nombre. El huésped gritó. O al menos creyó hacerlo. Porque en aquella habitación, los sonidos no parecían escapar. Solo resonaban en su propia cabeza, atrapados en una dimensión que no pertenecía del todo a la realidad. De pronto, la puerta se abrió de golpe, y el pasillo iluminado lo recibió con un aire fresco y liberador. Cayó de rodillas al suelo del corredor, con la respiración entrecortada. Miró hacia atrás, esperando ver aquella figura espantosa al otro lado del umbral. Pero la habitación estaba vacía. Y la puerta había desaparecido. El huésped se quedó allí, con el pecho subiendo y bajando aceleradamente, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir. No había ninguna habitación 13. Y sin embargo, él había estado dentro. Sabía que no estaba loco. Algo, o alguien, lo había llamado allí. Y lo peor de todo era que sentía que no sería la última vez que intentaría alcanzarlo. Con el cuerpo tembloroso, se incorporó y caminó de regreso a su habitación. Pero al pasar frente a la puerta de la habitación 7, escuchó algo que lo detuvo en seco. Un crujido. Y luego, un susurro. Alguien, o algo, lo estaba esperando. Y esta vez, no pensaba dejarlo escapar. Capítulo 5. El nombre en la pared. El huésped callado cerró los ojos, tratando de controlar su respiración. El pasillo de la casa de huéspedes se sentía más angosto, más oscuro, como si las sombras hubieran adquirido un peso real. La puerta de la habitación 7 seguía cerrada, inmutable, pero el susurro aún flotaba en el aire, tenue y persistente. No debía detenerse. No debía mirar. Se obligó a avanzar, sus pasos resonando sordamente en la alfombra gastada. Cada fibra de su ser le exigía que se alejara de aquel lugar, que abandonara la casa de huéspedes y se perdiera en las calles brumosas de la ciudad. Pero algo más, algo profundo y primitivo, lo empujaba a quedarse. Entró en su habitación y cerró la puerta con seguro. Se apoyó contra la madera y exhaló con fuerza. La lámpara sobre la mesilla proyectaba una luz cálida y temblorosa, demasiado frágil para disipar la sensación de que algo se movía en los rincones oscuros. Intentó convencerse de que todo había sido un sueño febril, una alucinación causada por la atmósfera sofocante de la casa. Pero al bajar la vista, vio algo que le heló la sangre. En la palma de su mano izquierda, marcada con una fina capa de polvo oscuro, había una palabra escrita con una caligrafía temblorosa. Regresa. El huésped se quedó inmóvil. Sus dedos temblaban al tratar de frotar la marca, pero la palabra no desaparecía. Se sintió atrapado en una telaraña invisible, una conspiración tejida por fuerzas que no comprendía. No podía quedarse allí. Tomó su abrigo y salió de la habitación. El pasillo estaba desierto, como si la casa entera contuviera la respiración. Avanzó con pasos lentos, cada fibra de su ser en alerta. Cuando llegó al final del corredor, donde antes había estado la puerta de la habitación 13, su piel se erizó. Ahora, en lugar de la puerta, solo había una pared desnuda. Pero en la superficie de la madera envejecida, garabateadas como si alguien las hubiera trazado con las uñas, había palabras. No estás solo. La sangre le palpitó en los oídos. El mensaje parecía fresco, como si hubiera sido escrito segundos antes de su llegada. Un chasquido detrás de él lo hizo girarse de golpe.
La puerta de la habitación 7 estaba abierta. La oscuridad de su interior era absoluta, un umbral negro que parecía tragar la tenue luz del pasillo. Desde adentro, un susurro lo llamaba, más nítido esta vez, como si alguien estuviera de pie justo al otro lado, esperando. El huésped tragó saliva. Todo su instinto le gritaba que corriera, que abandonara la casa de huéspedes y jamás mirara atrás. Pero en lugar de eso, avanzó. Paso a paso, sintiendo el suelo crujir bajo su peso, se acercó a la habitación 7. El aire se volvió más denso, cargado de un olor húmedo y añejo. Cuando cruzó el umbral, la puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. La oscuridad lo envolvió. Por un instante, el pánico se apoderó de él. Extendió las manos, tratando de encontrar la pared, el interruptor, cualquier cosa que le devolviera la luz. Pero entonces, algo cambió. Las sombras comenzaron a moverse. Pequeñas figuras, apenas perceptibles, se deslizaban por la habitación, susurrando en una lengua olvidada. El huésped no podía verlas con claridad, pero sentía su presencia, el roce de algo frío contra su piel. Entonces, la luz de una vela se encendió de golpe en una mesilla al fondo de la habitación. La tenue llama iluminó un escritorio cubierto de papeles amarillentos, algunos de ellos rasgados, otros cubiertos de tinta borrosa. Sobre la mesa, destacaba un objeto singular, un pequeño espejo de mano, su marco tallado con símbolos extraños. Con cautela, el huésped se acercó. Tomó el espejo con dedos temblorosos y lo levantó frente a su rostro. No había reflejo. La superficie del vidrio no mostraba su imagen. En su lugar, comenzó a formarse una escritura, como si una mano invisible estuviera grabando palabras en la superficie. No Myers atroz. El huésped sintió un escalofrío recorrerle la columna. No Myers atroz. El instinto era demasiado fuerte. Lentamente giró la cabeza. Y entonces lo vio. En el rincón más oscuro de la habitación, donde la luz de la vela no llegaba, se alzaba una figura alta y delgada, cubierta por un velo oscuro. No tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar sus ojos. Y estaba sonriendo. La risa resonó en su mente, un eco sin sonido, una vibración que le paralizó el cuerpo. El espejo cayó de sus manos y se hizo añicos en el suelo. El huésped sintió un tirón en su interior, como si algo intentara arrastrarlo fuera de sí mismo, como si una parte de su ser estuviera siendo arrancada. Y entonces, todo se desvaneció. Un silencio abrumador. Una negrura absoluta. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en su propia habitación. La lámpara seguía encendida. El aire era el mismo de siempre. Pero en su pecho, algo había cambiado. El huésped callado sabía que no había sido un sueño. Porque en la palma de su mano, una nueva palabra había aparecido. Pronto. Y esta vez, no podía ignorarla. Capítulo 6. El recuerdo que no era mío. El huésped despertó con un sobresalto. Su respiración era errática, su pecho subía y bajaba con la urgencia de quien ha estado sumergido en un abismo sin aire. El cuarto seguía en penumbra, pero algo había cambiado. Lo sentía en su piel, en el latido irregular de su corazón. Se llevó la mano a la frente, tratando de calmar el sudor frío que perlaba su piel. Y fue entonces cuando lo vio. La palabra Pronto. escrita en su palma con una caligrafía que no reconocía. El pulso se le aceleró. No recordaba haber tomado un lápiz, no recordaba haber escrito nada. Pero ahí estaba. Miró alrededor de la habitación. La lámpara aún emitía un resplandor mortecino, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Las cortinas ondeaban apenas con la brisa de la madrugada, y el viejo armario permanecía cerrado, como si escondiera algo tras sus puertas. Algo lo observaba. No lo veía, pero lo sentía. Un crujido en el pasillo. El sonido fue leve, pero lo suficientemente claro para hacerle contener la respiración. Se quedó quieto, escuchando. Nada. El silencio regresó, más denso, más pesado. Pero entonces, otro sonido. Una respiración. Lenta. Cercana. Provenía de más allá de la puerta de su habitación. Su piel se erizó. La sensación de peligro era tan real que podía saborearla en el aire. Un sabor metálico, como a óxido o sangre. Dio un paso hacia atrás, sin apartar la vista de la puerta.
La madera lucía igual que siempre, con su viejo pomo de bronce y sus bisagras gastadas por el tiempo. Pero algo estaba detrás. Podía sentir su presencia, un peso invisible al otro lado, aguardando, expectante. Y entonces, 3 golpes. Ecos. Monotonos. No podía moverse. Su cuerpo entero parecía clavado al suelo, sus músculos tensos, su mente atrapada en un bucle de miedo puro. Los golpes volvieron a sonar. Más fuertes esta vez. No debía abrir. Sabía que no debía hacerlo. Pero su mano, temblorosa, ya se había extendido hacia el pomo. Y antes de que pudiera detenerse, la puerta se abrió sola. El pasillo estaba oscuro. Las lámparas parpadeaban en la distancia, lanzando destellos inciertos sobre las paredes cubiertas de papel desgastado. Pero lo más aterrador era que, al fondo del pasillo, había una nueva puerta. Una puerta que antes no estaba ahí. Sin número. Sin marcas. Solo una superficie de madera gastada que parecía respirar con un ritmo sutil, casi imperceptible. El huésped tragó saliva. Su instinto gritaba que retrocediera, que corriera, que abandonara aquella casa de huéspedes de una vez por todas. Pero sus pies avanzaron por sí solos. Cada paso lo acercaba más a la puerta. Y entonces, un susurro. Su nombre. Dicho con una voz que no conocía. Su piel se erizó. Volvió la vista hacia el espejo colgado en la pared a su derecha. Y lo que vio lo dejó sin aliento. No estaba solo. Su reflejo seguía ahí. Pero detrás de él, en el pasillo, una figura alta y borrosa se alzaba. Un velo negro cubría su rostro. Y cuando se inclinó lentamente hacia su oído, pudo sentir su aliento frío rozándole la piel. El huésped cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió de nuevo, el pasillo estaba vacío. Pero la puerta seguía ahí. Y su mano ya estaba en el picaporte. Sin saber por qué, lo giró. Y la oscuridad lo devoró. Capítulo 7. El rostro que no debía ver. La oscuridad se cerró en torno a él como un sudario de sombras vivas. Sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, casi líquido, y cada bocanada que intentaba inhalar era una lucha contra un peso invisible que le oprimía el pecho. No podía ver nada. Ni siquiera sus propias manos cuando las levantó frente a su rostro. El tiempo pareció perder todo significado. ¿Habían pasado segundos? ¿Minutos? ¿Horas? El silencio era absoluto, salvo por el sonido de su propia respiración entrecortada y el latido irregular de su corazón. Entonces, una sensación extraña recorrió su piel. Era como si algo lo estuviera observando. Algo que no tenía ojos, pero que lo veía de todos modos. Un murmullo lejano comenzó a vibrar en la penumbra. Palabras ininteligibles, como ecos de voces olvidadas resonando en la nada. Intentó moverse, pero sus pies no respondieron. Algo, o alguien, lo mantenía anclado en aquel abismo de sombras. Y de repente, un punto de luz parpadeó en la distancia. Era tenue, apenas un resplandor pálido que titilaba como una estrella moribunda en un cielo sin límites. Pero creció. Se expandió lentamente hasta convertirse en una puerta. No la misma puerta que había cruzado. Esta era diferente. Era más vieja, más gastada, con la madera astillada y la pintura descascarada revelando una superficie que parecía palpitar como si estuviera viva. Sintió que su mano se levantaba por sí sola, los dedos extendiéndose hacia el picaporte, como si una fuerza ajena lo guiara. La tocó. Y la puerta se abrió de golpe, sin hacer ruido, como si lo hubiera estado esperando. Un pasillo se extendía ante él. No era como los otros pasillos de la casa. Este estaba cubierto de un tapiz polvoriento que crujía bajo sus pies con cada paso. Las paredes eran de un gris enfermizo, y las lámparas de gas titilaban con una luz amarillenta, emitiendo un brillo mortecino que proyectaba sombras largas y distorsionadas. Había cuadros colgados en las paredes. Retratos antiguos de personas cuyos rostros estaban difuminados, como si el tiempo los hubiera desgastado hasta hacerlos irreconocibles. Y entonces, al fondo del pasillo, vio la figura. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Era alta. Demasiado alta. Vestía un traje negro anticuado, con un chaleco de satén raído y una corbata suelta alrededor del cuello. Sus manos, largas y huesudas, pendían a los lados como si no le pertenecieran. Pero lo peor era su rostro.
O la ausencia de él. No había ojos. No había boca. Solo una superficie lisa y pálida, como cera derretida. El huésped sintió que su cuerpo se tensaba, que sus músculos se congelaban en un espasmo de terror. Pero lo que lo paralizó no fue la criatura en sí, sino el hecho de que la reconocía. Era el mismo rostro que había visto en un sueño. O en un recuerdo que no era suyo. El aire a su alrededor se volvió gélido. La figura inclinó la cabeza aún más, como si estuviera estudiándolo con atención. Y entonces, avanzó. Cada paso resonó en el suelo con un sonido seco y hueco. Él quiso retroceder. Quiso correr. Pero sus piernas no respondían. La criatura se acercó más. Podía sentir su presencia como una sombra espesa, envolviéndolo, infiltrándose en su piel, en sus pensamientos. Cuando estuvo a solo un par de pasos de él, la luz de las lámparas parpadeó con violencia, y por un instante, el mundo pareció romperse en un destello de oscuridad absoluta. Y entonces, la voz susurró. No era una voz normal. Era un murmullo deformado, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo desde diferentes rincones de la casa. Y lo que dijo lo hizo temblar hasta los huesos. To no Aries 2. El suelo se abrió bajo sus pies. Cayó. Y el grito se ahogó en el vacío. Capítulo 8. Donde los rostros se olvidan. La negrura lo envolvió como un sudario interminable. Por un instante, creyó que había caído en el abismo sin fondo de una pesadilla. No había suelo, no había paredes, no había techo. Solo un vacío absoluto que parecía devorar todo a su alrededor. Pero no estaba solo. No podía ver, pero sentía. Sentía la presencia de algo más, algo que respiraba cerca, que se movía sin sonido, que acechaba en la penumbra, aguardando. El huésped quiso gritar, pero su voz se ahogó antes de poder escapar de su garganta. Su cuerpo estaba suspendido en el aire, flotando en una nada densa y opresiva. Trató de mover sus brazos, pero cada movimiento era inútil, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Y entonces, la oscuridad se fracturó. Primero, fue un destello. Un resplandor mortecino, pálido, que parpadeó a lo lejos como una estrella agonizante. Luego, ese mismo resplandor comenzó a expandirse, revelando una silueta en la distancia. Era una puerta. No. Era la puerta. Aquella que había visto antes, aquella que se manifestaba en los pasillos de la casa de huéspedes como una sombra errante, desplazándose de un lugar a otro, esperando ser encontrada. Esta vez, no podía escapar. La puerta se abrió con un crujido sordo, y de su interior emergió un pasillo largo, demasiado largo para caber dentro de cualquier estructura lógica. Sus paredes estaban cubiertas de retratos. Retratos de personas sin rostros. Bocetos incompletos de seres humanos cuyo semblante había sido borrado por una mano invisible. El huésped sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en esos cuadros le resultaba perturbadoramente familiar. No sabía por qué, pero tenía la certeza de que los conocía. Cada cuadro era un susurro. Un eco lejano de algo olvidado. Avanzó por el pasillo con pasos inseguros. Cada centímetro recorrido lo hacía sentirse más atrapado, como si la realidad misma se plegara a su alrededor, obligándolo a continuar. Los retratos parecían observarlo. Sin ojos, sin bocas, sin facciones. Pero lo observaban. Y entonces, la voz. ¿Me recuerdas? El huésped se detuvo en seco. La voz no venía de ninguna parte. Ni delante. Ni detrás. Ni de los lados. Venía de su propia mente. Era un murmullo que arañaba su consciencia, como un recuerdo que intenta emerger desde el fondo de un pozo oscuro. No. Susurró, sin estar seguro de a quién respondía. El pasillo pareció estremecerse. Las lámparas que colgaban del techo titilaron con furia, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Y entonces, uno de los retratos cambió. El huésped se giró hacia él, su respiración volviéndose un jadeo entrecortado. El cuadro, que antes mostraba un rostro vacío, ahora tenía facciones. Era un hombre. De cabello oscuro y ojos profundos. Su expresión era neutral, casi indiferente. Pero había algo inquietante en su mirada. Porque el huésped lo conocía. Era él mismo. El aire se volvió espeso. Un frío helado trepó por su columna, inmovilizándolo. Recuerda.
Las luces parpadearon con más fuerza. Los retratos a su alrededor comenzaron a cambiar también. Rostros se formaban en los lienzos, emergiendo desde la nada, reclamando su identidad perdida. Algunos eran desconocidos. Otros, vagamente familiares. Y entonces, lo vio. Un cuadro al final del pasillo. Diferente a los demás. Más grande. Más antiguo. El huésped avanzó hacia él, con el corazón martillándole en el pecho. Cada paso era un eco en la nada, un recordatorio de que estaba solo, de que no debía seguir adelante. Pero lo hizo. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo comprendió. Porque en ese cuadro no había un solo rostro. Había muchos. Muchos. Superpuestos, mezclados, deformados. Rostros de personas que había conocido en algún momento de su vida. Personas que recordaba vagamente, como figuras desenfocadas en la bruma de la memoria. Y en el centro, estaba él. No su reflejo. No un retrato suyo. Era él mismo, atrapado dentro del cuadro, con los ojos abiertos de par en par, gritando sin sonido. El huésped retrocedió con un grito ahogado. Y entonces, las sombras se arremolinaron a su alrededor. Las luces se extinguieron de golpe. El suelo desapareció bajo sus pies. Y cayó. 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 Hasta que todo se volvió silencio. Hasta que todo se volvió nada. Capítulo 9. El susurro de los muertos. La nada lo sostuvo en su abrazo gélido. No había suelo bajo sus pies, ni aire en sus pulmones, ni tiempo que pudiera medir su caída. Solo un vacío insondable que lo arrastraba más y más hondo, como si el mundo entero lo hubiera olvidado. Y entonces, despertó. Su espalda golpeó una superficie dura y polvorienta. Su cuerpo se encogió con el impacto, y un espasmo de dolor recorrió su espina dorsal. Tosió, escupiendo polvo y sombras. Su cabeza palpitaba con una presión insoportable, como si algo dentro de él estuviera forcejeando por salir. Parpadeó. Una penumbra densa lo envolvía, interrumpida solo por el parpadeo intermitente de una lámpara colgante. La luz, amarillenta y enfermiza, oscilaba como una estrella moribunda, proyectando sombras líquidas en las paredes de piedra. Estaba en una habitación. No. No era una habitación. Era una celda. Las paredes de piedra estaban cubiertas de marcas. Aranazos. Rasguños de dedos desesperados que habían intentado escapar. No había ventanas, solo una puerta de madera podrida con una mirilla metálica en el centro. Y entonces, el sonido. Un susurro. Un murmullo que se deslizó por la celda como una serpiente de aire, reptando sobre su piel. El huésped se incorporó con dificultad. Su mente todavía estaba atrapada en la negrura del pasillo de retratos, en los rostros sin nombre, en su propio reflejo atrapado en la pintura. Pero esto era real. Era tangible. El murmullo volvió a sonar. No provenía de la celda. Provenía de dentro de su cabeza. Recuerda. El huésped se llevó ambas manos a las sienes, presionándolas con fuerza. Su mente se retorcía como una criatura herida, debatiéndose entre el pasado y el presente. Recuerda. ¿Qué debía recordar? Las imágenes llegaron como un torrente. Un pasillo. Una puerta roja. Una mujer de espaldas, su silueta envuelta en un vestido negro. Un grito sofocado. Una sombra deslizándose detrás de ella. Un cuchillo cayendo al suelo. Y luego, silencio. El huésped se tambaleó hacia la puerta de su celda. Su respiración era un jadeo entrecortado. Algo estaba mal. Algo siempre había estado mal. Pero antes de que pudiera procesarlo, la mirilla metálica de la puerta se abrió con un chirrido. Y unos ojos lo observaron desde el otro lado. Ojos vacíos. Ojos que lo conocían. Es hora de que sepas la verdad. El pestillo de la puerta crujió. Y la celda se abrió. Capítulo 10. El pasillo de las voces. La puerta se abrió lentamente, revelando un corredor angosto y oscuro, donde la penumbra parecía tener peso, una espesura casi líquida que se adhería a las paredes y al suelo como si respirara. El huésped se quedó inmóvil. Sus manos temblaban, sus piernas amenazaban con ceder bajo el peso del pavor que le oprimía el pecho. Sabía que debía avanzar, pero cada fibra de su ser le suplicaba lo contrario. Sin embargo, los ojos tras la mirilla habían desaparecido.
Y la celda se estaba cerrando de nuevo. Un impulso lo lanzó hacia adelante. Salió justo antes de que la puerta se cerrara con un golpe seco a sus espaldas. El corredor ante él se extendía en una línea recta e infinita, flanqueado por paredes cubiertas de fotografías descoloridas. Pero no eran simples imágenes. Eran rostros. Gentos. Miles. Fijaron su mirada en él, y en su silencio, gritaban. El huésped sintió un escalofrío recorrerle la columna. Había algo inquietante en esas caras. No era solo la desesperación que se plasmaba en sus miradas congeladas. Era que algunas de ellas le resultaban familiares. Un susurro vibró en el aire. Luego otro. Y otro más. No venían de un punto en específico. Eran voces flotantes, multiplicándose con cada paso que daba. ¿Lo recuerdas? ¿Sabes quién eres? Tienes que recordar. El huésped cerró los ojos con fuerza. No. No quería recordar. Algo dentro de él comprendía que recordar significaría el fin de todo. Pero la casa no se lo permitiría. La luz de las lámparas comenzó a parpadear. Las sombras se alargaron, reptando sobre el suelo, arrastrándose por las paredes. Y entonces, lo vio. Allí, al final del pasillo. Una figura de pie, inmóvil. Era un hombre. Su silueta estaba envuelta en un traje negro. Su rostro, oculto en la penumbra. El huésped sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Porque esa figura no era un desconocido. Era él mismo. Capítulo 11. El otro yo. El huésped sintió como su cuerpo se paralizaba. Allí, al final del pasillo, su doble permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si también lo estuviera observando. La tenue luz de la lámpara parpadeante no bastaba para revelar sus facciones por completo, pero había algo irrefutable en su silueta. Era él. El mismo traje. La misma postura. La misma quietud tensa, como si ambos fuesen reflejos en un espejo deformado. El huésped tragó saliva. El aire a su alrededor se había vuelto pesado, espeso como un líquido invisible que lo empujaba hacia adelante. No quería avanzar, pero sus pies se movieron sin su permiso, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia su réplica. Cada paso que daba resonaba con un eco hueco en el corredor. El otro no se movía. Ni un solo respiro. Ni un solo parpadeo. Hasta que, de pronto, inclinó la cabeza hacia el otro lado. Un movimiento lento. Preciso. Como si estuviera estudiándolo. ¿Quién eres? Preguntó el huésped, su propia voz sonando extraña en la inmensidad del pasillo. El otro no respondió. La lámpara sobre sus cabezas parpadeó de nuevo, sumiendo el pasillo en una oscuridad intermitente. En esos instantes de negrura, su doble parecía moverse, pero cuando la luz regresaba, seguía exactamente en el mismo lugar. El huésped sintió como su respiración se aceleraba. Su reflejo no respiraba. No parpadeaba. Ni siquiera parecía vivo. Pero entonces, sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas un gesto, pero lo suficientemente retorcida como para helarle la sangre en las venas. ¿Sabes quién soy? La voz no vino de su boca. Vino de todas partes. Del pasillo. De las paredes. De dentro de su propia cabeza. El huésped dio un paso atrás, pero el suelo parecía haberse convertido en lodo, sujetándole los pies como si no le permitiera huir. El otro avanzó un paso. Solo uno. Pero fue suficiente. Bajo la parpadeante luz, su rostro emergió de las sombras, revelando algo que no era un simple reflejo. Los rasgos eran suyos, sí. Pero estaban distorsionados, como si hubieran sido arrancados de su piel y vueltos a colocar de manera imperfecta. Los ojos. Los ojos eran lo peor. Vacíos. Hendiduras negras sin fondo, como dos agujeros que no reflejaban absolutamente nada. Y entonces, el huésped lo recordó. Recordó la sangre en sus manos. Recordó el cuchillo cayendo al suelo. Recordó el cuerpo inerte a sus pies. Recordó la casa, la invitación, la sensación de ser atraído a este lugar como un insecto hacia una llama. Recordó que no era un simple huésped. No. Él era el anfitrión. Y la casa, su prisión. El otro yo sonrió más ampliamente. Bienvenido de nuevo. Y entonces, la lámpara se apagó. La oscuridad lo devoró todo. Capítulo 12.
El lugar donde no existen los sueños. El huésped despertó en la penumbra. No recordaba haberse dormido. No recordaba haber cerrado los ojos. Pero ahora estaba allí, tumbado sobre un suelo frío, con la certeza absoluta de que algo había cambiado. El aire era más denso, como si cada bocanada de oxígeno cargara con un peso invisible. La oscuridad que lo rodeaba no era común, no era la ausencia de luz, sino la presencia de algo más, algo vivo, que lo observaba desde la negrura. Se incorporó con lentitud, sintiendo el entumecimiento en sus extremidades. No había paredes. No había techo. Solo el suelo helado y la negrura absoluta extendiéndose en todas direcciones. Y entonces, un sonido. Un murmullo. Una voz que conocía demasiado bien. Despierta. Giro la cabeza bruscamente. Allí estaba él. No el reflejo distorsionado del pasillo. No la silueta oculta en penumbra. Sino él mismo. El huésped. O el otro. No sabía cuál de los dos era real. ¿Dónde estoy? Su propia voz se sintió extraña en este lugar sin ecos. El otro sonrió. En el lugar donde no existen los sueños. Una ráfaga de aire gélido recorrió el espacio vacío. Por primera vez, el huésped sintió el latido acelerado de su propio corazón golpeando contra su pecho. No estaba soñando. Esto era real. El otro avanzó, pero sus pies no tocaban el suelo. Flotaba levemente, como si la gravedad no lo afectara en absoluto. «Has olvidado tantas cosas», susurró, inclinando la cabeza con la misma mirada impasible. Pero la casa no olvida. La casa nunca olvida. El huésped sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Yo, no entiendo». «¿No lo entiendes?» El otro soltó una risa baja, seca, carente de humanidad. «Déjame mostrarte». Y con un solo gesto de su mano, el mundo cambió. Las sombras se disiparon como humo arrastrado por el viento, revelando de golpe el interior de la casa. Pero no era la casa como la recordaba. Era un amasijo de habitaciones imposibles, puertas abiertas en ángulos extraños, escaleras que no llevaban a ninguna parte. Las paredes parecían palpitar, respirando al ritmo de un latido desconocido. Las fotografías del pasillo ahora estaban en cada rincón, pero ya no eran imágenes estáticas. Eran rostros vivos. Bocas que se movían en sus marcos. Ojos que seguían cada uno de sus movimientos. Gritos silenciosos que retumbaban en su mente sin necesidad de sonido. Y en el centro de todo, el otro. «Recuerda». El huésped apretó los puños. Algo dentro de él luchaba por abrirse paso. Una verdad que su mente había sellado, enterrado en lo más profundo de su memoria. Cosa. Los pasillos interminables. Las voces que susurraban su nombre. El reflejo de sí mismo que no era un reflejo. Y luego, la sangre. La suya. La de los otros. La casa lo había atrapado. Pero no como un huésped. No. 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 Tú no eres el prisionero. El otro se acercó más, hasta que sus frentes casi se tocaron. Su aliento era frío, irreal. Eres el guardián. Y entonces, todo se oscureció de nuevo. Pero esta vez, él recordó. Recordó todo. Capítulo 13. Los que nunca se van. El huésped despertó con un grito ahogado. Sus manos temblaban, su piel ardía y su respiración era un torbellino de jadeos desesperados. Pero lo peor no era la sensación de terror que lo recorría, ni la frialdad que se aferraba a sus huesos como una segunda piel. Lo peor era que ya no estaba solo. No estaba en la habitación donde había caído. No estaba en la penumbra sin forma donde su otro yo le había hablado. Estaba en un corredor que no conocía. Y frente a él, de pie, esperándolo, había sombras. No siluetas diffusas, no apparitions vagas. Sombras con forma humana, figuras que se alzaban contra la pálida luz de la casa y lo observaban sin moverse. Sus contornos eran oscuros, sus ojos apenas 2 puntos de vacío en la negrura de sus rostros. Y eran muchas. Cubrían las paredes, el techo, el suelo. Eran incontables. El huésped sintió la opresión de sus miradas, el peso intangible de su presencia. Cada músculo de su cuerpo exigía huir, cada instinto gritaba que corriera. Pero sus pies estaban anclados al suelo, atrapados en una prisión invisible. Entonces, una de las sombras se movió.
Un solo paso. Bastó para que la casa entera se estremeciera. Los muros crujieron. Las luces parpadearon. El aire se volvió denso, cargado de un olor a humedad y ceniza. El huésped trató de hablar, pero su garganta estaba seca. La sombra avanzó otro paso. Y esta vez, habló. ¿Nos recuerdas? El sonido de su voz no era un sonido. Era una vibración en el aire, una sensación que se metía bajo la piel y se extendía como un escalofrío. El huésped negó con la cabeza, intentando recuperar la voz. No, no sé quiénes son. Las sombras murmuraron entre ellas. Un murmullo bajo, como el roce de hojas muertas arrastradas por el viento. Otra avanzó. ¿Nos recuerdas? Era la misma voz. O tal vez todas compartían la misma voz. El huésped sintió el terror creciendo dentro de él. Las sombras eran muchas. Demasiadas. Pero no solo eso. Eran familiares. Dijiste que volverías. El huésped sintió un vértigo repentino. Un mareo tan fuerte que tuvo que apoyar una mano contra la pared para no caer. Volver. Había estado aquí antes. Había caminado por estos pasillos antes. Las memorias que su mente había sellado empezaban a resquebrajarse. Cosa. Los huéspedes. Él no había sido el primero. No. Otros habían estado aquí antes. Otros habían caminado por estos pasillos, habían dormido en sus habitaciones, habían visto sus reflejos distorsionarse en los espejos. Pero ninguno había salido. Ninguno. Las sombras avanzaron otro paso al unísono. El huésped retrocedió, sintiendo como la pared detrás de él se cerraba, como si la casa misma quisiera atraparlo. ¿Qué quieren de mí? Logró decir al fin, su voz apenas un susurro. Las sombras callaron. Y entonces, una última figura emergió de la multitud. Era diferente a las otras. No era solo una sombra. Era un rostro. Un rostro humano. Pálido, demacrado, con ojos hundidos y labios agrietados. Y ese rostro le pertenecía. Era él. Un gemelo exacto, pero gastado, como si hubiera pasado siglos atrapado en la penumbra. El otro huésped sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era algo más antiguo. Más hambriento. Queremos que recuerdes. Y entonces, la casa se desmoronó a su alrededor. Las paredes se fragmentaron como cristal. El suelo cedió bajo sus pies. El vacío lo tragó con un rugido atronador. Y el huésped cayó. Cayó sin fin. Cayó mientras las sombras reían. Capítulo 14. El umbral del olvido. El huésped cayó. El aire silbaba en sus oídos como un lamento interminable. A su alrededor, las sombras se retorcían y alargaban, adoptando formas imposibles, danzando en la penumbra. Su estómago se hundió en un abismo sin fondo, su piel sintió el roce helado de una nada infinita. Pero no tocó suelo. No chocó contra el final de su descenso. Simplemente, despertó. Su cuerpo estaba tendido sobre una superficie dura y fría. Jadeó con los ojos abiertos, sintiendo la opresión en su pecho. Tosió, intentando calmar la sensación de asfixia que aún lo atormentaba. Se incorporó con dificultad y observó su entorno. Estaba en un pasillo largo y estrecho, iluminado por lámparas antiguas de gas, que parpadeaban con una luz enferma. Las paredes eran de madera oscura, cubiertas de un papel tapiz gastado y rasgado en los bordes. El aire olía a humedad y a un perfume rancio que no lograba identificar. Pero lo más inquietante no era el pasillo en sí. Era la sensación de que lo conocía. Había estado aquí antes. Los cuadros en la pared le resultaban vagamente familiares. Paisajes nocturnos, retratos de figuras sin rostro, imágenes de puertas cerradas. Se puso de pie, sintiendo que el suelo crujía bajo su peso. El pasillo parecía alargarse con cada paso que daba. No había puertas. No había ventanas. Solo el murmullo lejano de voces que resonaban en algún punto de la casa. Eran susurros. Le llamaban. Regresaste. El huésped se giró de golpe. No había nadie. Pero la voz había estado ahí, susurrando en la penumbra. Su piel se erizó. El eco de la risa de las sombras aún vibraba en su mente. Su otro yo, la figura que lo había mirado con esos ojos vacíos, la sombra de sí mismo que le exigía recordar. Y entonces, al final del pasillo, apareció una puerta.
No estaba ahí antes. Era alta, de madera negra y sin pomo. El huésped avanzó con el corazón martillándole en el pecho. Cada paso era más difícil que el anterior. Cada centímetro que se acercaba a la puerta, el aire se volvía más denso. Era como caminar contra una corriente invisible que intentaba empujarlo hacia atrás. Pero no se detuvo. Colocó su mano en la madera fría de la puerta. Y la puerta se abrió sola. El interior estaba sumido en una penumbra total. Pero él sabía que debía entrar. Lo que había más allá era el final. O el principio. Dio un paso dentro. Y la puerta se cerró detrás de él. Capítulo 15. El otro lado. El huésped avanzó a ciegas. El umbral tras él había desaparecido. Ya no había una puerta, ni un pasillo al que regresar. Solo existía la penumbra densa y opresiva que lo envolvía como un sudario. No podía ver sus propias manos, pero sentía la solidez del suelo bajo sus pies. No estaba flotando en la nada. No estaba soñando. Esto era real. Y entonces, una luz. Pequeña, distante, parpadeante como una estrella enferma en la lejanía. Se tambaleó hacia ella, con pasos torpes y cautelosos. El aire a su alrededor olía distinto ahora, no a humedad ni a polvo viejo, sino a ceniza y carne quemada. La luz se acercó. No, no se acercó. Era él quien avanzaba hacia ella. Y al hacerlo, la oscuridad comenzó a cambiar. No desapareció de golpe, sino que se replegó como el agua retrocediendo con la marea. Las sombras comenzaron a desvanecerse, dejando al descubierto un paisaje imposible. Era la casa. O lo que quedaba de ella. Las habitaciones flotaban en el vacío, desconectadas entre sí, como islas perdidas en un mar de tinieblas. Trozos de pasillo se alzaban en el aire, sin techo ni suelo que lo sostuviera. Escaleras retorcidas conducían a ninguna parte. Y en el centro de todo, la luz. Era una lámpara. Una lámpara antigua, colgando de una viga rota en lo que parecía haber sido alguna vez el vestíbulo de la casa. Bajo ella, había alguien. El huésped se acercó con el corazón golpeándole el pecho. Era él. Otra vez. Su otro yo, el reflejo distorsionado que lo había acechado en las sombras. Pero ahora no era solo una figura espectral. Ahora tenía peso, presencia. Su piel era grisácea, sus ojos estaban hundidos, y su ropa parecía hecha jirones de algo que había sido lujoso en otro tiempo. El reflejo lo miró y sonrió. Llegaste al final. El huésped sintió un escalofrío recorriéndole la espina dorsal. ¿Quién eres? Su otro yo ladeó la cabeza. Soy tú. No, no eres yo. Soy lo que dejaste atrás. Soy lo que olvidaste. Soy la promesa que hiciste y nunca cumpliste. El huésped sintió un mareo repentino. Su mente ardía con memorias que no recordaba haber vivido. Casa. Los huéspedes. Las sombras. Y una voz. Su propia voz. Volveré. Los susurros regresaron, reptando por los escombros de la casa desmoronada. Murmullos que lo llamaban, que le exigían. No lo recuerdo, susurró el huésped. Su otro yo sonrió más. Pero la casa sí. Y entonces, la lámpara parpadeó una última vez. Y la luz se apagó. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la casa de huéspedes. Si disfrutaste esta historia y quieres más relatos envolventes, no olvides apoyar el canal. Suscríbete, comparte y sigue explorando con nosotros el mundo de los audiolibros. Tu apoyo mantiene viva la narración.